El mango es el rey de las frutas tropicales, es por muchos considerado una superfruta por su fantástico perfil nutricional, es la fruta más consumida en el mundo, incluso por encima de la naranja o de la manzana, y es la fruta nacional en la India, Pakistán y Filipinas. Hay más de 500 variedades de mango diferentes y el árbol del mango puede llegar a medir 40 metros y vivir más de 100 años. De hecho, hay casos registrados de árboles de mango que han durado más de 300 años y todavía daban frutos. El mango empezó a cultivarse hace unos 4.000 años en la zona del este de la India, Birmania y Bangladesh, y a partir de aquí se fue extendiendo, gracias a comerciantes y a viajeros, hacia otras partes de Asia, también a África y también a América. El mayor productor es la India, aunque, por ejemplo, en Estados Unidos el mango que se consume es originario principalmente de México, el Caribe o de países de Sudamérica. El uso medicinal del mango empezó hace unos 3.000 años en la India con la medicina ayurvédica y a partir de aquí se fue expandiendo por otras partes del mundo con aplicaciones similares en estas medicinas tradicionales porque las diferentes variedades que han ido apareciendo tienen propiedades nutricionales o propiedades medicinales que son parecidas. Pero muchas personas no saben que los beneficios para la salud del mango no solo están en el fruto, sino también en las semillas, la corteza, las raíces y sobre todo en las hojas del mango que cada vez tienen más evidencia científica. Eso sí, ten en cuenta que estos estudios se han hecho sobre todo en laboratorio, en tubos de ensayo y también en animales de laboratorio. Hace falta más estudios en humanos, pero la evidencia va confirmando que los componentes de estas hojas del mango son beneficiosos para la salud. Por eso en este vídeo voy a repasar los beneficios de estas hojas del mango, cómo podemos utilizarlos y los posibles riesgos que hay que tener en cuenta. Por supuesto, si tienes alguna enfermedad o quieres tenerla, siempre deberías consultar al médico. Tiene importantes efectos antioxidantes y esto sabemos que es básico para prevenir enfermedades crónicas o retrasarlas que están relacionadas con una inflamación mantenida en el tiempo. Enfermedades como por ejemplo del corazón, de los vasos sanguíneos, enfermedades del aparato digestivo, la diabetes mellitus tipo 2, problemas del sistema nervioso que son crónicos o problemas como por ejemplo el cáncer. Esto no quiere decir que esto curará, pero sí que puede ayudar a prevenirlo o a retrasarlo por antioxidantes que posee, como por ejemplo los polifenoles y concretamente uno que se llama mangiferina, que algunos lo consideran un super antioxidante. También tiene otros compuestos como por ejemplo los terpenoides, que también son antioxidantes y son beneficiosos para el sistema inmune y para la visión. Y también hay vitaminas en estas hojas de mango, como por ejemplo la vitamina C, la vitamina A e incluso compuestos de la vitamina B que también tienen este efecto antioxidante y son beneficiosos. Regular los niveles de azúcar en la sangre, y esto es útil para la diabetes mellitus tipo 2 y es un uso tradicional que se ha hecho de los extractos de hoja del mango. Esto se atribuye a que disminuye la absorción del azúcar en el intestino hacia la sangre, también porque tiene un efecto directo de disminuir el azúcar o la glucosa en la sangre y también por aumentar la sensibilidad a la insulina. Es decir, que la insulina haría más efecto en las células y pasaría azúcar o glucosa dentro de las células y esto ayudaría también a controlar los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre. Efectos antiinflamatorios que se derivan en parte del efecto antioxidante que hemos comentado y que es útil y se ha utilizado de forma tradicional para dolores articulares producidos por la inflamación de estas articulaciones o artritis. También para las inflamaciones que son más crónicas y esto se debe, como hemos dicho, a los polifenoles, concretamente a la mangiferina, pero también a otras sustancias que posee. Beneficios para la salud cardiovascular, es decir, para prevenir enfermedades del corazón y de vasos sanguíneos, y esto se debe al efecto combinado a nivel de regular la presión arterial, regular los niveles de colesterol y de triglicéridos y disminuir el acúmulo de grasa, el tejido graso, concretamente la grasa abdominal, lo cual de forma combinada disminuiría este riesgo cardiovascular. Esto se ha observado en estudios de laboratorio con animales, pero todo indica que hay un efecto beneficioso en este sentido. Beneficioso para la salud digestiva. Se ha utilizado para mejorar la digestión, como laxante suave para mejorar el estreñimiento.
para diarreas por su efecto antimicrobiano. También se ha utilizado para la úlcera de estómago y hay algunos estudios que van confirmando estos efectos en animales de laboratorio e incluso se ha utilizado para problemas de hipo. Beneficioso para la salud respiratoria. Se ha utilizado de forma tradicional para problemas como el asma, la bronquitis o la tos. ¿Y esto por qué? Pues porque tiene un cierto efecto mucolítico y porque también cuando lo consumes en forma de infusión o de cocción, bebes agua y esto ayuda a hidratarte y esto beneficia en problemas de tipo respiratorio. Beneficios para la piel y también para el cabello. Es un uso tradicional que se debe al efecto de los antioxidantes y también a la vitamina C que posee, que facilitaría la síntesis de colágeno. Esto es útil para retrasar el envejecimiento prematuro de la piel. Se ha visto que disminuían las líneas de las arrugas, al menos en animales de laboratorio. También tiene un efecto antibacteriano, concretamente contra el Staphylococcus aureus, que también se ha visto en algunos estudios de laboratorio, y esto sería útil para las infecciones bacterianas. También ayuda a la cicatrización de heridas y también se ha visto efectos positivos de la mangiferina, que es un componente antioxidante importante dentro de la hoja del mango, en la psoriasis. También se ha visto un efecto protector en los folículos pilosos. Hace falta más estudios en humanos, pero los estudios preliminares van en ese sentido. ¿Cuáles son las formas de uso medicinal de las hojas de mango? Tenemos tres. En primer lugar, las tisanas, que pueden ser infusiones o tés, o las decocciones. Después tenemos los extractos de hoja de mango, que pueden ser extractos líquidos o extractos secos, que serán en forma de polvo, de cápsulas o de tabletas. Y después las formas de uso tópico, que lo que se hace es formar una pasta de estas hojas de mango o un cataplasma y será lo que se aplicará encima de la piel. Por supuesto, si tienes algún problema de salud, siempre has de consultar con un profesional de la salud, con un médico que maneje este tipo de productos. ¿Cómo se hace una tisana de hojas de mango? Si es una infusión o té de hojas de mango, lo que se hace es utilizar agua hirviendo, que después se pondrá dentro de una taza en la que tendrás ya 1 o 2 cucharadas de hojas frescas o hojas secas de mango. Si son hojas frescas habrá que limpiarlas primero para eliminar residuos que pudieran ser tóxicos o impurezas y se recomienda también picarlas para extraer mejor las sustancias bioactivas. Cuando has mezclado estas hojas con el agua caliente, esperas 5 o 10 minutos tapando la taza y después colarás este líquido y será el que te beberás caliente o frío y le puedes poner un edulcorante. Hay personas o algo dulce, esto va a gustos. Hay personas que le ponen un poquito de jugo de limón, otras personas le ponen una rodaja de limón, algunos le ponen algo de canela, dependiendo un poco de los beneficios que busques y de tus preferencias personales. En el caso de la decocción es lo mismo, lo que pasa es que ya pones las hojas directamente con el agua y hierven conjuntamente y después cuando empieza a hervir este agua con las hojas lo pones a fuego lento durante 10-20 minutos para que se extraigan más las sustancias bioactivas. Como siempre, esto dependerá un poquito de los gustos y de los objetivos. ¿Cuáles son los efectos secundarios, riesgos o contraindicaciones de las hojas del mango? En general se consideran seguras. No suelen dar problemas si consumes o bebes una taza de infusión al día, incluso 2 tazas al día. Normalmente se recomienda empezar poco a poco con una taza y ver qué efecto te hace. En el caso de extractos, sea en forma de polvo, cápsulas, líquidos, aquí habrá que seguir las instrucciones del fabricante y también las del profesional de la salud que te lo haya indicado. Dicho esto, puede haber síntomas digestivos, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, normalmente relacionados con un consumo exagerado de infusiones o de extractos. Por eso es importante seguir las recomendaciones. También puede haber alguna situación individual a la que haya una persona a la que le sienta mal. Entonces, pues no lo podrás consumir. Después nos podemos encontrar con reacciones alérgicas. Normalmente se atribuyen a una sustancia, a un aceite que llevan las hojas frescas del mango y también en algunas otras partes del árbol o del fruto, que es el urushiol. Y que esto en algunas personas da reacciones alérgicas en la piel y puede ser que en algún caso alguna reacción alérgica más grave. Esto a veces se produce no solo por las hojas frescas, sino también por contacto directo con la piel o por consumir el mango, el fruto en general, sin pelar. Pero ya digo, es algo raro, pero que podría darse.
Después hay que tener en cuenta si tienes algún tipo de enfermedad grave en el hígado, en el riñón, en el corazón, en los intestinos. Esto siempre habrá que consultar con un profesional de la salud por si pudieras tener alguna contraindicación. Después, en el caso de embarazada y lactancia, no se recomienda y habría que consultar porque, como siempre pasa muchas veces con este tipo de productos, no se tienen suficientes datos. Después hay que tener en cuenta los medicamentos que puedas tomar por posibles interacciones. A veces simplemente hay que ser prudente en el sentido que puede haber una interacción con antihipertensivos o con antidiabéticos porque se potencien los efectos de estos fármacos. También hay una posible interacción con anticoagulantes, pero sería raro en las cantidades que normalmente se suele consumir este tipo de hojas de mango. Es decir, que si tienes algún problema de salud o crees tenerlo, lo mejor siempre es consultar con un profesional de la salud. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda ser útil por WhatsApp, Telegram o redes sociales, y te dejo aquí otros vídeos que seguro que te interesan sobre temas de salud relacionados. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.